¿Qué tal? Estamos con Mario González Espinosa, investigador de Ecosur y que también es parte del jurado calificador del Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad en su edición 2013. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Con mucho gusto de repetir esta experiencia con la Carlos Septién. ¿Cómo fue tu experiencia en esta ocasión, tu vivencia como jurado? Bueno, para mí fue un poco más precipitada la posibilidad de trabajar con todo el material, pero sin duda la experiencia del año pasado me dio notablemente, sentí una mayor capacidad de penetración en los puntos de valor de las diferentes contribuciones, la cual puedo decir que este año me parece que hay un salto importante en la calidad promedio y sobre todo de las más destacadas contribuciones. A mí me pareció una edición muy fructífera y han recogido excelentes trabajos y que muestran una evolución muy interesante. Lo mencionamos en el seno del jurado hace unas horas. Muestran unas tendencias muy interesantes de cómo el periodismo científico en materia de sustentabilidad está ubicando con mayor claridad problemas cada vez más relevantes. Hay una, digamos, tendencia a hacer muchos trabajos urbanos contrario a lo que antes se decía que era quizá demasiado verde, demasiado solamente de denuncia. Ahora parece haber como una perspectiva nueva, ¿no? Sí, yo aprecio que hay más trabajos con un carácter más bien propositivo en cuanto a posibles prácticas o visiones que puedan incidir en la práctica política dirigida a la sustentabilidad. A diferencia quizá del año pasado, que sentí que había más énfasis en el trabajo de denuncia, que bueno, está bien, está relacionado con el ambiente y es necesario denunciarlo, pero uno piensa, bueno, en términos de sustentabilidad, ¿qué podemos hacer con este tipo de documento? Pues nos llevan a la conclusión de que hay corrupción en la aplicación de las leyes o de alguna manera casi siempre la conclusión es esa de que se resolvería la sustentabilidad superando la corrupción que está inherente a algunos de los procesos. Y no es el caso, en realidad la sustentabilidad es algo que todavía está muy en construcción desde el punto de vista técnico-científico y sin menoscabo de la necesidad de hacer declaraciones, denuncias, etcétera. También hay necesidad de ir explorando y comunicando al público las posibilidades de verdaderos cambios en actitudes, en prácticas, de carácter masivo, que nos involucren a millones de ciudadanos en el ámbito tanto rural como citadino, para poder acercarnos a una sustentabilidad más real. No basta con la denuncia de lo que no es sustentable o de lo que está atentando a una sustentabilidad. En mi opinión, yo en esta ocasión me pareció que privilegié las tareas los trabajos que tuvieron que ver con propuestas concretas para dar pasos hacia una sustentabilidad. Tú eres uno de los grandes especialistas mexicanos, tal vez mundiales en bosques. Trabajas en un área, digamos, en uno de nuestros estados que es más contradictorio, ¿no? Alguna vez en otro espacio te pregunté cómo enfrentabas cotidianamente esta riqueza biológica versus esta franca miseria en la que viven muchísimos seres humanos que son muchísimos mexicanos que están ahí. ¿Cómo podemos explicarnos eso? ¿Cuál sería lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que movernos ahí como sociedad, desde tu punto de vista? Porque ahí estás viviendo tú, ahí trabajas, haces investigación. Bueno, sí, de alguna manera en la vía de contribuir a algunas prácticas o criterios que puedan servir para avanzar hacia la sustentabilidad, creo que me va quedando cada vez más clara la necesidad de valorar la cultura local, e hibridizarla, no valorarla para tenerla suspendida en el tiempo. En un museo. En un museo, valorarla para hacer una hibridación, una mezcla con lo que la tecnología científica occidental basada en el conocimiento científico derivado de experimentación, de hipótesis y de su verificación experimental, puede aportar. Al poder conjugar de manera
adecuada a estas dos grandes fuentes de estos acervos de conocimiento que tiene la humanidad, creo que ahí hay vías para la sustentabilidad. Aunque no quedó ganadora, una contribución había en esta ocasión que hablaba de la necesidad o conveniencia de que se recuperaran algunos elementos de la agricultura tradicional mexicana en la cocina actual y que los jóvenes no conocen. Entonces, hablar de plantas como los chilacayotes, como los guauzontles, como los quelites, etcétera, pues es muy interesante porque las comunidades los tienen, las comunidades los pueden producir. Si pueden producir un poco más, pueden llevar a un mercado donde pueden ser adquiridos si la gente de las ciudades es instruida acerca de la conveniencia de incorporar estos en la dieta. Entonces, hay la posibilidad real de avanzar hacia una sustentabilidad de los sistemas rurales con la incorporación de una demanda desde la ciudad a partir de este tipo de trabajo, de divulgación, de diseminación de las experiencias. Me gustó mucho ese, no fue ganador, pero me gusta mucho este tipo de enfoque de trabajo, de rescate de tradición, de rescate de cultura, para enriquecernos. En la medida en que perdemos cultura, nos empobrecemos enormemente. En la medida en que recuperamos cultura y la conjugamos con la cultura universal que podemos tener y debemos en todo momento estar atrayendo a nuestros ámbitos de decisión y de coexistencia, de quehaceres, pues me parece que tenemos la posibilidad más amplia de ser más ricos. Y el que es rico, el que es diverso en lo todo, pues tiene más posibilidades de ser sustentable y de tener mayor resiliencia ante los efectos, pues, de las crisis económicas, del cambio climático. Es más resiliente una sociedad que tiene más diversidad, y la diversidad en lo que estoy hablando es diversidad cultural. Y México tiene una diversidad cultural maravillosa, con esta hibridación que podemos hacer de todo lo prehispánico, que está vigente en muchas áreas, y toda la tradición en primera instancia europea, pero después pues ya también tenemos culturas de África, de Asia y de otras regiones. ¿Qué sucede? ¿Cómo podríamos hacer para alentar a los periodistas a que incursionen en temas científicos, específicamente en lo que estamos hablando ahora, en sustentabilidad, pero en general en la ciencia? Yo creo que a mí me gustaría mucho poder vivir la experiencia, llevarla a pasos más adelante, y compartir al menos la que he vivido con ustedes, que ha sido una experiencia fundamental ya en mi carrera, estos 2 años, esta participación, y la valoro inmensamente, y yo como quisiera que mis colegas científicos pudieran vivir algo similar. Y yo creo que ahí estoy en la mejor disposición de contribuir a que pudiera haber más interacciones creativas en ámbitos de creatividad, de proyectos comunes con colegas estudiantes del periodismo, como con colegas estudiantes de la maestría o del doctorado en el que yo participo en mi institución, ¿verdad? Y yo creo que habría posibilidades inmensamente ricas de que los colegas periodistas tuvieran un baño mucho más profundo y diverso de todas las áreas de ciencia que tocan de alguna manera con la sustentabilidad, el área social, el área antropológica, el área de salud, la productividad agrícola, etcétera, etcétera, la biodiversidad, y que con esto podrían probablemente fortalecer mucho su formación para aquellos que quieran dedicarse al periodismo científico o periodismo en sustentabilidad, que los va a llevar a necesariamente trabajar con cuestiones científicas, pero también con otras, porque la sustentabilidad es mucho más que solo ciencia. Tiene que estar basada en la ciencia, pero está basada también en acuerdos sociales, en política, en fin, hay muchos otros elementos que además de la ciencia deben ser atendidos y deben ser cultivados por quien quiera hacer periodismo de sustentabilidad. Mario González, muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Es un honor, como siempre, que participe y charlar contigo. Para servirles, encantado, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.